a que yo, que era profesor de filosofía, le entregaba un libro pornográfico a su hija. Bueno, me dijo una cantidad de cosas aquella señora que... Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Por aquí yo encantado de la vida. Hoy quiero hacer algo distinto a lo que hago siempre, y es que la semana pasada que estuve hablando de libros, bueno, un vídeo que al final titulé "Se nace sabiendo", ¿no? Queriendo responder esa pregunta, pero luego terminé hablando de libros porque al final la sabiduría y los libros están estrechamente vinculados. Y la verdad es que como son malos tiempos para la lectura, como a la gente le tiene un poco de miedo a los libros, la gente ya no quiere leer y tal, pues a mí también me dio un poco de pánico, ¿no? Dedicarle un programa a hablar de libros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que he tenido conversaciones con algunas de las personas que vieron el vídeo de la semana pasada y bueno, han surgido conversaciones de libros y esto me ha animado a coger los 13 minutos de vídeo que corté, ¿no? O sea, hay 13 minutos de vídeo que corté del vídeo anterior y que no los puse, ¿no? en el vídeo, porque ya el vídeo se lo dejé en 29 minutos, o sea que es ya bastante, porque yo no sé qué me pasa, que me cuesta mucho trabajo alejarme de la media hora de vídeo. Hay gente que me dice: Tadeo, tienes que hacer vídeos pequeñitos, tienes que hacer vídeos de 10 minutos, que la media tiene que ser 10 minutos, y yo la verdad que en 10 minutos apenas me da tiempo a nada. Y entonces bueno, pues como se quedaron 13 minutos por allí, he decidido pues grabarme un poquito aquí para decir alguna cosita que se me quedó del vídeo anterior y bueno, sumarle esos 13 minutos que prácticamente es un poco lo que le dediqué a hablar a esos otros libros que no son libros de metafísica. Yo decía en el vídeo anterior que yo, aparte de haber leído mucha metafísica, también había tenido que leer muchos libros de historia, pues bueno, por ser historiador, pero también, bueno, había leído mucha literatura y también poesía, ¿no? O sea, tanto novela como poesía. En estos días que han ido pasando desde que grabé el vídeo anterior hasta ahora, pues me han venido a la cabeza un montón de libros, ¿no? Es como si esos propios libros estarían reclamándome, diciéndome: Tadeo, pero tú no vas a hablar de mí. Y bueno, la verdad es que no sé, me han venido libros a la cabeza, como por ejemplo, pues contar algunos así que ahora que recuerdo. El diario de Ana Frank, por ejemplo, que fue un libro que con él me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en Cuba hay una versión del diario de Ana Frank que yo pienso que será la versión que sacaron en los años 70, por allá o algo así. Y yo lo había leído, ¿no? Lo había leído en Cuba. Y bueno, siempre fue un libro que me gustó mucho. La verdad es que siempre he sentido como mucha afinidad por Ana Frank. Bueno, no, yo pienso que en el mundo entero sucede. Y da la casualidad que un buen día, hará como un par de años, un buen día estaba en mi trabajo, y en mi trabajo hay una biblioteca. Y entonces, esto que paso por la biblioteca y sentí como si el espíritu de Ana Frank me dirigiera la atención hacia su libro, hacia su diario, y me dijo: léelo, lee mi diario. Pero yo le dije: pero tu diario ya yo lo leí. Pero no, léelo. Entonces me llamó la atención y lo cogí y lo empecé a leer. Y para mi sorpresa me encontré una carta, ¿no? una parte del libro que en la versión original, o en la versión que yo había leído en Cuba, no estaba, ¿no? Que es la parte donde curiosamente Ana Frank se dedica a describir cómo es su vagina, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces para mí fue toda una sorpresa, porque encontrarme aquella descripción allí, ¿no? Que era algo que yo no había leído en la versión que había leído ya, pues bueno, me llamó mucho la atención. Bueno, así, anécdotas de libros tengo muchas. Por ejemplo, otra anécdota que quiero contar. Llega un día a mi casa una muchacha,
desconocida, no sabía quién era, toca mi puerta y me dice: me han dicho que tú tienes el Kama Sutra y yo quiero que me lo prestes. Y yo me quedé así porque bueno, hay libros que no me gusta prestar. He tenido muchas malas experiencias con libros, o sea, he prestado una serie de libros que he perdido. Por ejemplo, el Kybalión, que es uno de esos libros que tan importantes para mí, que me paso la vida prestándoselo a la gente. Bueno, mira, el Kybalión no regresó a mi casa. O sea, hay una serie de libros que puedo contar que he prestado a personas que pensé que iban a cumplir, que iban a leer el libro y me lo iban a devolver en tiempo y forma, y ni me lo devolvieron, lo botaron. O sea que tengo malas experiencias, entonces tengo motivos para no prestar ciertos libros. Y uno de esos libros que yo no prestaba en Cuba era el Kama Sutra, porque era un libro que muchísima gente quería tenerlo, no todo el mundo lo tenía y tenía miedo de que no regresara. Entonces yo hacía lo siguiente: yo le decía a la gente, ¿tú quieres leerte tal libro que tengo yo? Bueno, léelo aquí en mi casa. Mira, ahí tienes el salón. Siéntate en la mesa y la silla, coge el libro y léelo. Y cada vez que quieras leerlo, vienes a leerlo aquí. Pero no dejo que lo saques de la casa. Y menos una persona desconocida. Y aquella muchacha llegó a mi casa queriendo que le prestara el Kama Sutra. Y yo decía, ¿pero quién tú eres si yo a ti no te conozco? Yo a ti no te conozco de nada. No, porque no sé. Bueno, la chica se ofendió y se enfadó y tal. Le dije, no, si tanto quieres leerlo, léelo aquí en mi casa. Mira, siéntate ahí en el salón, ahí coge el libro y léelo. Pero no te lo voy a prestar porque yo no sé quién tú eres. Bueno, en fin, ese tipo de experiencia. También hay otra experiencia muy graciosa que me ocurrió. Cuando yo era profesor del del Instituto de Trinidad, yo recuerdo que siempre le preguntaba a mis alumnos, el primer día de clases o así, o el segundo, le preguntaba, bueno, de ustedes, ¿quiénes leen? ¿A quién le gusta la lectura? Levante la mano a quien le gusta leer. Y no levantaba la mano prácticamente nadie. Y yo creo que de mis 4 grupos, creo que solo una muchacha dijo, a mí me gusta leer, y levantó la mano. Y a esa muchacha, yo recuerdo que ese verano vine aquí, estuve en España de vacaciones y le compré una novela a esa muchacha y se la regalé. Entonces, bueno, le regalé el libro a la muchacha y le dije, bueno, le he traído este libro a esta chica porque como es la única que lee, bueno, pues entonces le regalé esa novela, ¿no? Hubo una época, ¿no?, en la que yo lo que tenía con mi esposa actual era una relación por correspondencia. Y mi esposa, que éramos, bueno, amigos, no sé si éramos novios ya en esa época, pues me mandaba fotos de ella. Y en una de las fotos que me manda, estaba ella detrás de un librero. Y entonces yo le enseñé esa foto a una amiga. Un día le enseñé esa foto de Julia, ¿no?, a una amiga mía, ahí en la universidad. Y cuando la tía ve la foto, se pone a leer los títulos de los libros que habían detrás. Bueno, estas cosas de las mujeres que son tan detallistas, ¿no? Y la muchacha me dice, hay un libro ahí que tiene esta chica que se llama Cómo hacerle bien el amor a un hombre. Y yo me quedé sorprendido y se lo comenté a Julia. Le dije, Julia, tienes un libro ahí detrás. Ahí tengo una amiga que se ha fijado en los libros que tienes y dice que tienes un libro ahí que se llama Cómo hacerle bien el amor a un hombre. Y entonces Julia me lo mandó. Me manda el libro de Cómo hacerle bien el amor a un hombre. Y bueno, yo me lo leí y se lo presté a algunas personas y tal. Y esas cosas de la vida, que se lo presté a un profesor, un compañero mío de trabajo. Y alguna de las estudiantes vio el libro. Y entonces ya vinieron a pedírmelo y tal. Y, ay, profesor, que el profesor fulano tiene un libro que se llama Cómo hacerle bien el amor a un hombre. Y me dijo que era suyo y yo quisiera leerlo y tal. Bueno, total, que empezaron, bueno, yo solo empecé a prestar a las chicas allí a que me lo pedían. Bueno, total, que el libro, aquel corrió como la pólvora. Todas las muchachitas querían leer el libro famoso y se lo pasaban de mano en mano. Hasta que un día lo tenía una muchacha, una de mis alumnas, y la chica no me devolvía el libro, y pasaban las semanas y la chica no me devolvía el libro. Entonces yo fui un día a su casa y le dije, oye, que vengo aquí a buscar el libro, que te lo presté hace tiempo y no me lo devuelves, ¿no? Bueno, sale la madre y me dice que el libro lo tenía ella, toda enfadada, y que cómo era que yo, que era profesor de filosofía, le entregaba un libro pornográfico a su hija. Bueno, me dijo una cantidad de cosas aquella señora, que yo tenía que dedicarme a darle otro tipo de literatura a sus hijos. Bueno, yo después que la mujer aquella me dijo todo lo que ella me quiso decir, le dije, mire señora, yo no me voy a poner a discutir con usted. Lo único que le voy a decir es lo siguiente: yo tengo muchísimos libros, pero el que su hija quiso leerse fue ese.
Y en definitiva, ese libro no tiene ni siquiera una foto. O sea, no puede ser un libro pornográfico porque la pornografía es el sexo explícito de manera lasciva y tal. Y aquí no hay una foto, aquí no hay nada. Aquí simplemente es un libro de sexología y que no tiene ni siquiera una foto, nada. Y yo simplemente se lo presté a su hija porque su hija insistió mucho en que se lo prestara. O sea, yo lo que quiero es que mis alumnos lean, que lean algo. Y como mismo dijo Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, uno tiene que leerse lo que le guste, ¿no? Lo importante es que lea algo, ¿no? Y bueno, ese fue el libro que su hija me pidió. Desde luego, si me hubiese pedido El Capital de Marx, se lo hubiese dado tranquilamente, ¿no? Si me hubiese pedido el Anti-Düring, se lo hubiera dado también, ¿no? Pero bueno, es que ese fue el libro que su hija quiso leerse, ¿qué voy a hacer? Y nada, recogí mi libro. Bueno, total, ¿qué anécdotas de estos libros? Tengo muchísimas. Hay dos cositas. Yo les hablaba en el capítulo anterior del libro que cambió mi vida, que es este libro, La Gran Síntesis, de Pietro Ubaldi. Aquí lo tienen, por si lo pueden encontrar en internet, lo tienen en PDF, etcétera, etcétera. Pueden ponerse en contacto con el Instituto Pietro Ubaldi, que tiene su sede en Caracas, Venezuela, el IPU, Instituto Pietro Ubaldi. Yo me puse en contacto con ellos en su día y ellos me enviaron, incluso de manera gratuita, me enviaron 2 o 3 ejemplares, que este es uno de los que me enviaron. Así que, bueno, tienen la versión electrónica en internet, en la página del instituto, e incluso también pueden, quizás con un poquito de suerte como tuve yo, a lo mejor les envían incluso el ejemplar en papel. Hay varias cositas que no dije de La Gran Síntesis en el vídeo anterior y por eso quiero retomarlo, porque bueno, y le he llamado a este vídeo, bueno, pues el libro que cambió mi vida, ¿no? Y hay 3 cositas que quisiera decir de este libro que no dije en el vídeo anterior. Una es que este es un libro revelado, como dije, pero Pietro Ubaldi no solo tiene este libro, él tiene como 23 libros, si mal no recuerdo, que también son libros revelados. Tiene un libro, Pietro Ubaldi tiene otro libro que se llama, si mal no recuerdo, Grandes Discursos, que también es un libro pequeñito, pero ha sido una de las cosas más impresionantes que yo he leído. Cuando lees los libros de Pietro Ubaldi, tienes la sensación de que es Jesús quien te está hablando. Y es una impresión muy poderosa, porque bueno, Jesús no dejó nada escrito. Lo que hemos sabido de Jesús es lo que han escrito otros que los conocieron, sus discípulos y otras personas que supieron de él. Pero Jesús como tal no escribió ningún libro. Y de alguna manera esa sensación o ese deseo de leer al propio Jesús de su propia boca, pues lo he suplido yo con los libros de Pietro Ubaldi. Leer los libros de Pietro Ubaldi es como estar escuchando a Jesús. Quien habla a través de este libro es un ser que nunca dice que es Jesús, pero sí es un ser que deja claro que está a otro nivel y en otra dimensión. Y en este libro en concreto dice, el libro comienza con este párrafo que les voy a leer a ustedes para que vean lo que dice, que es, bueno, el principio del libro. Dice: he hablado en otro lugar y en forma distinta, sobre todo al corazón, empleando un lenguaje sencillo que estuviera al alcance de los humildes y de los justos, que saben llorar y creer. Aquí, en cambio, hablo a la inteligencia, a la razón escéptica, a la ciencia sin fe, para vencerla superándola con sus mismas armas. La palabra dulce que persuade y arrastra porque conmueve ha sido dicha. Os señalo ahora la misma meta por otras vías, hechas de atrevimiento y de potencia de pensamiento, para el que pide esto y no sepa ver de otro modo, por falta de fe o de orientación, pueda comprender. O sea, este es un libro hecho para la ciencia, para los científicos, para la gente que no tiene fe y que no cree en nada. Y bueno, es un libro escrito en ese mismo lenguaje y es un libro súper interesantísimo, porque incluso este libro fue escrito en 1956 o 50 y tantos, y sin embargo en este libro la persona que habla le dice a los científicos: miren, investiguen tal cosa, investiguen esto, investiguen lo otro, o sea, busquen esto, busquen, o sea, que incluso ayuda a los científicos a seguir investigando y a seguir creciendo. Y incluso es un libro que ha sido leído por grandes hombres como el propio Albert Einstein. Leyó de este libro. Lo que pasa que muchos, como pasa siempre, muchos grandes nombres, gente de ciencia, pues muchas veces no han querido reconocer el impacto que tuvo en sus investigaciones este tipo de libros. Pero desde luego una persona como Albert Einstein sí que reconoció que había leído este libro y que le había resultado desde luego muy interesante y muy instructivo. Bueno, pues esas son las cositas que me quedaron por decir de este libro.
de la gran síntesis. Y bueno, pues ya a partir de aquí voy a sumarle lo otro que había grabado, ¿no? Había hablado un poquito de otros libros de literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya con esto que les he dicho aquí, con lo que ya tengo grabado, pues ya termino el vídeo. Así que vamos a ver, les tengo algo interesante que contarles, que me pareció una pena que no apareciera, o que ustedes no vieran lo que grabé la semana pasada. Así que vamos a verlo ahora, vamos a escucharlo. Hay un libro que me marcó mucho, que me gustó mucho, que recomiendo mucho, que es El nombre de la rosa, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Es un libro que me gustó mucho como literatura, y sobre todo es un libro sorprendente porque dentro del mismo libro, el mismo libro se puede entender de tres maneras distintas. Se puede entender como una historia de amor, se puede entender como una historia, como una novela negra de policíaca y tal, una novela policíaca. Y también se puede entender como una novela histórica y filosófica, ¿no? O sea, tiene esas tres vertientes. Y a mí me gusta mucho, para enganchar a la gente a que lo lea, ¿no? Me gusta mucho contarle la versión de la historia de amor. Y la voy a contar aquí, así que voy a hacer un poco de spoiler. Pero bueno, como el libro se puede entender de varias maneras, aunque yo te cuente esto, te lo tienes que leer porque es un libro muy bueno. El nombre de la rosa es la historia de un monje que tendría como 17 años. Bueno, no, ya hace muchos años que leí el libro, así que voy a decir lo que recuerdo, ¿no? Ya me perdonan si meto la pata en alguna cosa. Bueno, este libro es la historia de un joven monje que se ordenó como monje bueno, creo que el libro transcurre hacia 1300, ya finales del siglo XIV, principios del siglo XV, si mal no recuerdo. O sea, Edad Media. Este chico se llamaba Atso de Mel. Y Atso de Mel era un monje muy joven que, bueno, realmente el libro comienza con Atso de Mel siendo ya un anciano, una persona de 80 y tantos años que sentía que ya la muerte le estaba rondando, y él había vivido toda su vida con un gran pecado, y ese gran pecado es que él había tenido relaciones sexuales con una chica en algún momento de su vida siendo joven. Entonces se dedica a escribir este libro para liberar su alma de ese pecado, ¿no? Contar un poco cómo fue que una mujer llegó a tener relaciones sexuales con él, o él con esa mujer. Y entonces ahí cuenta la historia de cómo, acompañando a su maestro Guillermo de Baskerville, que había ido a un monasterio invitado porque en ese monasterio estaban ocurriendo muertes misteriosas, estaban muriendo monjes allí, y bueno, pues a Guillermo de Baskerville, que era su maestro, le habían pedido que investigara esos crímenes. Y entonces una de esas noches que sintieron un ruido en la cocina, Atso de Mel, que era un niño de 17 años, 19 por ahí, corrió hacia la cocina a ver qué era, vio una sombra corriendo, se le tiró encima, y cuando ya la tiró al suelo y se vio encima de la persona, pues, y le acercó el candelabro, ¿no? Pues vio que era una muchacha, y era una muchacha joven, muy bella, una muchacha que incluso la ropa se le había descorrido un poco y se le veían los pechos hermosos. Y Atso de Mel encima de la chica, pues parece que tuvo una erección, ¿no? Y la chica, que se dio cuenta de que Atso de Mel había tenido una erección, pues le tomó sus partes y se los introdujo en los suyos. Y entonces, así pues, de alguna manera esta chica, pues lo tiró contra el suelo y le hizo el amor allí, ¿no? Y ya una vez que el chico pues ya llegó a su orgasmo y tal, y eyaculó y tal, pues entonces ella siguió su camino, se fue huyendo de allí y lo dejó allí tirado en el suelo, totalmente contrariado, ¿no? Y bueno, de hecho el libro se llama así, El nombre de la rosa, porque siempre dice que nunca llegó a conocer el nombre de aquella muchacha, ¿no? Nunca llegó a conocer el nombre de la rosa. Y bueno, pues ese libro, por favor, léanselo si no se lo han leído. La película está bien, pero el libro es mucho mejor. Y bueno, hay otro gran libro que me marcó mucho, que es, bueno, El siglo de las luces, ese libro de Alejo Carpentier, esa novela tan interesante, que me enseñó varias cosas. Primero, la profundidad psicológica de la mente humana, ¿no? En este libro la protagonista se llama Sofía, es una chica cubana que vivía en La Habana a principios del siglo XIX, y esta muchacha un día recibe la visita de un hombre francés que se llama Victor Hughes. Y este hombre, para su sorpresa, se mete desnudo en su cama, ¿no? Ella estaba dormida,
ella estaba dormida en su cama y este hombre se metió en la cama desnudo y se acostó al lado de ella. Y cuando ella despierta y ve a aquel hombre desnudo ahí al lado de ella, se sorprendió muchísimo y se puso a gritar y lo echó de allí y se puso como una fiera. Y bueno, entonces hay todo un proceso, ¿no? Porque al principio ella odia a ese hombre y ya después, pues no sé si era asco lo que sentía, bueno, sentía como vergüenza, se pasaba la vida tendiendo la cama porque siempre sentía como que el cuerpo del tío estaba ahí marcado en su cama. Entonces ella tenía esa obsesión de tender muy bien la cama para que nadie supiera nunca que ese hombre había estado ahí en su cama. No se atrevió a contárselo a nadie. Luego ya después pasó a empezar a verlo de otra manera. Ay, pero este hombre me desea, este hombre tiene que desearme tanto como para haber llegado a esto, este hombre me ama. Y bueno, total, que al final esa mujer fue cambiando de manera de pensar hasta que terminó enamorada locamente de este hombre, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas de este libro, ¿no? El siglo de las luces, ¿no? Que te enseña precisamente cómo la mente puede ser tan compleja y puede uno pasar del amor al odio, ¿no? Y del odio al amor. Otra gran enseñanza que me dejó este libro es que en este libro hay dos personajes. Uno es Sofía, que era una chica francesada que estaba mirando todo lo que había ocurrido en la Revolución Francesa, ¿no? Allá en Francia, ¿no? Y lo miraba de una manera como muy romántica. Y sin embargo ella tenía un primo que se llamaba Esteban, que estaba en París cuando la revolución, que había participado en la revolución. Y cuando Esteban regresa a La Habana y se pone a conversar con su prima y se pone a hablar de lo que fue la Revolución Francesa, pues Esteban se da cuenta de que Sofía, que había visto la revolución desde lejos y por lo que decía en la prensa, pues tenía una visión demasiado romántica de lo que había sido aquello. Y entonces Esteban le decía, no chica, no, si eso no fue así, como te lo contaron, si yo estaba allí, eso fue así. Bueno, una cosa interesantísima porque es dos visiones de un mismo hecho y realmente son dos visiones totalmente contrapuestas. El señor que estaba allí viviéndolo, pues lo vivió de una manera mucho menos romántica y viendo todas las cosas malas que pasaron y que la gran prensa no se hizo eco de eso. Y sin embargo, Sofía, que estaba en Cuba, pues había visto toda la revolución de una manera muy romántica, ¿no? Y esto es una cosa que también fue una gran enseñanza para mi vida. Bueno, pues lo dejo aquí. Ahí hay un montón de libros que me he leído. Hay libros de historia, porque bueno, yo soy historiador, he tenido que leer mucho sobre historia. Hay muchos libros de literatura, porque también, bueno, yo me he dedicado a la poesía. En fin, muchísimos libros. Muchos de estos libros me han hecho vivir momentos muy hermosos de la vida, porque la verdad es que uno llega a tener con los libros una relación bastante íntima. Pudiera estar hablando de muchos de ellos, pero bueno, el tiempo se me va y ya lo voy a dejar aquí. No sé, por ejemplo, por sacar uno al azar, un libro que me gustó mucho, de los que tengo aquí a mano, pues este libro de Isabel Allende, Retrato en Sepia, que lo garantizo también, un libro muy interesante. Al final, uno establece con los libros pues una relación muy íntima, porque los escritores por lo general dejan su alma grabada en los libros que escriben. También aquí hay muchos libros sobre José Martí, porque bueno, yo estoy escribiendo una biografía de José Martí, entonces todos los libros de José Martí que caen en mis manos, pues trato de conseguirlos y trato de leerlos. Hay otros libros que son también muy importantes para mí, bueno, que son los libros donde aparece mi obra, ¿no? Mi obra literaria, pues también desde luego son libros interesantes para mí. La literatura martiana, tan importante para mí. José Martí, aparte de un gran intelectual, es también un gran ser espiritual. Por lo general, esta parte de la vida de José Martí se obvia un poco, ¿no? De verlo como un gran ser espiritual. Para mí es como el Cristo cubano. Y desde luego sus enseñanzas, desde el punto de vista espiritual, más allá, desde el punto de vista político, etcétera, pero desde el punto de vista espiritual, pues también fue un gran ser. Y bueno, pues desde luego, y reúne muchas cosas que me resultan interesantes y por eso lo he estudiado y lo he leído mucho. Bueno, tengo también otros libros, así como el libro de Mormón. Un buen día me encontré en la calle con unas chicas mormonas, muy bellas y muy atractivas, y bueno, estuvieron varios meses conmigo enseñándome su doctrina, y bueno, aquí tengo su libro que también lo he leído, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo estoy abierto a todas las religiones, ¿no? A mí todo el que viene y me quiere enseñar lo que sabe, pues yo lo acepto con mucho gusto. La voz del silencio, de Blavatsky, bueno, junto con Isis sin velo y la doctrina secreta, pues grandes libros que realmente abrieron mucho mi mente, me enseñaron mucho. Los libros de Blavatsky, le tengo mucho cariño. Bueno, los libros de astrología, ¿no? Son libros que también he estudiado mucho porque la astrología es uno de esos temas que me interesa mucho, así que le he dedicado buena parte de mi vida a estudiar astrología. Bueno, los libros de historia. Como historiador, pues he tenido que estudiar muchos libros de historia. La historia del mundo entero es algo que me lo he tenido que estudiar en la carrera y es algo que me ha interesado, y entonces, bueno, pues leo también los libros de historia.
Bueno, tengo también muchísimos libros de poesía. Algunos incluso que son libros que me han regalado mis propios amigos poetas. Bueno, aquí tiene uno de esos libros que se hicieron bestseller. El mundo de Sofía. De Holstein Gardner. O sea, un libro donde, bueno, es una síntesis bastante buena de la historia de la filosofía. Interesante. Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero desde luego tener un compendio de la historia de la filosofía aquí juntito y que alguien te lo explique de esta manera, pues desde luego es muy bueno. Así que es un libro que recomiendo. El mundo de Sofía. Tengo por aquí también un libro que me compré que me llamó mucho la atención, que se llama María Magdalena. Es la historia de María Magdalena en novela. Un libro muy interesante, con mucha información, que lo he disfrutado mucho también. María Magdalena, que es uno de los personajes que más me ha gustado siempre a mí. Este libro es un libro muy importante para mí, es un libro de poesía, es un libro mío, sobre la miel desnuda. Fue la primera vez que me atrevía por mi cuenta a publicar un libro. Escribí 20 libros de poesía, 20 libros de sonetos y publiqué el primero. Y bueno, bastante bien, porque la verdad es que el libro se vendió bastante bien y no tuve pérdidas porque pude recuperar el dinero de la inversión y bueno, ya el resto de libros que me quedó los regalé. O sea que... Pero ya más nunca me atreví a publicar más ninguno. Tengo ahí 19 libros de sonetos que están inéditos, pero de momento no me animo a publicarlos. Y bueno, pues miren, este libro tan famoso que es un bestseller, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, lo he empezado a leer pero no lo he terminado. O sea, tengo aquí muchos libros que no me he leído porque al final tampoco es que el tiempo te alcance para todo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado de interés, que te haya sido entretenido. Por favor, déjame dicho por ahí en los comentarios si eres una persona que lees, si te gusta la lectura, si te gusta por qué te gusta, si no te gusta por qué no te gusta. Dime qué has leído, dime cuáles son tus libros preferidos. Dime si me recomiendas algún libro que crees que yo deba leer, pues por favor dímelo también en los comentarios. Nada, pues ya yo me estoy despidiendo. Si eres nuevo por aquí, si nunca has pasado por este canal, recuerda que esto es Mi Vida Mágica y mi nombre es Tadeo. Por favor, dame un like a este vídeo si te ha gustado el contenido para que mi canal se haga más visible. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Y nada, solo me resta agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré por aquí en muy pocos días y bueno, pues desearte que tengas una hermosa Navidad. Hasta la próxima. Chao. Algunos me preguntan qué es mi vida mágica. Mi vida mágica es un gran viaje. Es un gran viaje que te invito a realizar conmigo. Estoy aquí para compartirte un gran secreto. Tu mundo es racional porque tu mente es racional. Porque tu mente ha fabricado tu realidad. Pero si te atreves a hacer de tu mente una mente mágica, entonces tu realidad se volverá mágica. Justo es eso lo que he hecho yo con mi mente, y te lo quiero demostrar a través de mi vida. Súmate, que llegas tarde. Te prometo mostrarte la realidad de una manera diferente, porque la vida puede ser mágica si te lo propones.